Bueno, artículo súper interesante, van a ver. También ya sé que es un tema que se conoce un poquito más, pero va. El tema es Cristóbal Colón y el judaísmo. ¿Era judío Cristóbal Colón? Miren, vamos desde el apellido. No se los leo. El apellido Colón o Colombo, ¿está bien? Es, primero, típicamente judío. Colón, tenemos rabanín que se llaman Rab Colón. Es un apellido judío, Colón o Colombo. Viene del nombre o apellido hebreo Yonah, como Rabenu Yonah, que significa paloma, o en italiano, colomba. ¿Está bien? Interesante, significa paloma. ¿Cómo se dice paloma en hebreo? Yonah. Y tenés Rabenu Yonah, Rabenu Colón. ¿Está bien? Colomba. Mi padre se casaba en un templo llamado Yonah. ¿Ah? Bueno. Recordemos también que uno de los rabinos más famosos de esa época, acá está, y el más importante jurista rabínico italiano de todos los tiempos, el rab italiano más importante de todos los tiempos, de Alajá, se llamaba Rabí Yosef Colón Maharik. Wow. Ahí ves claro que Colón es un apellido judío. Yo tengo un amigo que es estudioso de todos los apellidos. Si alguna vez quieren investigación. Ah, qué bueno. Se llama Abraham García, es español. Tiene un posgrado en el tema. O sea, tanto se dedicó a buscar las fuentes que él te puede hacer tu árbol genealógico, y si hay descendientes, a veces judíos, que vienen de los Anusim. ¿Qué son los Anusim? De los que obligaban a convertir en España. Sí. Él tiene acceso hasta como la biblioteca del Vaticano. Wow, de todo, porque la Inquisición, sí, malvados, súper malvados, llevaban los registros totalmente. Wow. Como obligaban a los judíos a convertirse. Entonces están todas las familias y los apellidos. Que una persona que investiga si él es descendiente de judíos, puede investigar esos puntos. Wow. Pero él es su trabajo. ¿De dónde es él? Él es español, si quieren un día le doy el WhatsApp. Buenísimo. ¿Está bien? A veces hacemos clases con él, pero de para allá. Qué bueno. En España, en uno de los más tempranos autos de fe, 1461, fue quemado vivo Tomás Colón, junto con su esposa y su hijo, por cometer el delito de judaizar. ¿Qué era judaizar? O sea, realizar prácticas judías, como encender velas, cambiarse la ropa un viernes por la tarde, porque ellos que los obligaban a ser cristianos. Entonces, si después veían que estabas haciendo algo judío, estás judaizando. Y la Inquisición lo agarraba y los mataba. Pero si él es judío, claro, era judío escondido. ¿Entienden? Ellos querían obligar a todos a ser católicos, cristianos. Y a pena de muerte. Eso era la Inquisición. Miren, solamente si descubrían que prendiste velas para Shabbat, por eso hay costumbres todavía de gente que quedó con esa costumbre, que eran judíos escondidos, que prenden la velita en un placar, escondidos. ¿De dónde quedó? De los criptojudíos. Porque son descendientes, claro, criptojudíos. Son descendientes judíos. Y tenían miedo que los atrapen. Por eso hacen cosas a escondidas. A veces hay historias como que antes de morir le revela a sus hijos: yo soy judío, y todos los hijos nadie sabía. ¿Conocen esa historia? Sí. Cambiarse la ropa un viernes por la tarde. ¿Por qué? Para Shabbat. O estar parado silenciosamente frente a una pared. Qué raro, ¿por qué está parado? Rezando. Claro, está rezando. Recitando la mira. Era judío, era de esperar que lo ocultara. Entonces Cristóbal Colón va a decir que es judío, no. Especialmente si su intención era obtener el apoyo político de la corona de España para sus expediciones. En los tiempos de los reyes católicos, Isael y Fernando, ser judío no era un título que otorgara muchos privilegios en la corte española. Todo lo contrario, muchos judíos, probablemente más de 200.000, vivían una doble vida. 200.000 personas. Ellos o sus padres se habían convertido por la fuerza desde que comenzaron los pogroms en 1391 y vivían exteriormente como católicos, pero en sus casas, en el seno de su familia, vivían como judíos. O sea, todos pensaban que eran católicos, pero eran judíos, en verdad. Muchas veces arriesgando su vida. A estos judíos se los llamaba de muchas maneras diferentes. Marranos, en el lenguaje popular, conversos, otros cristianos nuevos o criptojudíos, judíos en secreto, o chuetas en el sur de España. Yo tuve cita con ese grupo en Palma de Mallorca. Wow. En Palma de Mallorca hay muchos judíos descendientes que se llaman los chuetas. Tienen su historia específica.
Su historia específica, ¿está bien? Me acuerdo que Yahvé Israel con el Ulpan fuimos ahí a hacer un seminario, y ahí un ramo muy importante de Bnei Brak les dio el ok, que son judíos. Y por eso muchos volvieron, y los chuetas, la historia de los chuetas. O sea, también eran judíos, obligados por la Inquisición a ser cristianos, pero por dentro eran judíos. Y tienen su historia. En España, Palma de Mallorca. Donde tienen como algo oculto y era donde prendían las velas. Las velas, claro, siempre lo tenían como escondidos. Una puerta cerrada y ahí prenden las velas. ¿Sabes cuántos descendientes hay de criptojudíos? Dicen que hay miles, pero se calcula hasta millones en Portugal. Dice que medio Portugal son descendientes de Anusim. Les dieron la nacionalidad, de hecho, algunos. Por eso. Bueno. Certificado de judeidad. Hay muchas evidencias que indican la judeidad de Colón como su firma. Miren, firma de Colón. Sí, ¿Cómo demuestro con eso que es judío? Bueno, después lo va a decir. Otras menos conocidas son: 1. En su testamento, Colón deja el 10% de todos sus ingresos a los pobres. Wow. ¿Por qué dejó el 10%? Por la misma del Maaser. Y a las doncellas que están por casarse, una misma muy importante. Estos gestos corresponden a dos preceptos muy importantes en el judaísmo. 1, Maaser Kesafim, aportar un 10% de nuestros ingresos para caridad. Y dentro de la misma de Tzedaká, como dice el Shulchan Aruch, el acto más meritorio y que tiene prioridad sobre cualquier otra noble caridad es apoyar a las jóvenes que se van a casar. Por eso lo dejó para chicas. Y no tienen medios suficientes para hacerlo. Aknasat Kalá, en el Shulchan Aruch y Oredea. Segundo, Colón debía partir del puerto de Palos el 2 de agosto de 1492. Ese año, el 2 de agosto, era el día de Tisha B'Av, que se recuerda la destrucción del templo. El día de duelo nacional del pueblo judío. Colón, por razones que nunca pudieron ser explicadas en términos climáticos, porque él dijo, no es bueno salir. Se veía que estaba todo perfecto. ¿Por qué no quiso? Embarcó a sus 90 hombres el 2 de agosto, pero no partió del puerto hasta el día siguiente, el viernes 3 de agosto, media hora antes de que cayera el sol, comenzara el Shabbat. O sea, por eso, por un lado quiso respetar Tisha B'Av y por otro no quiso profanar Shabbat. ¿Entendés lo que hizo? Y por eso lo hizo. Casualmente, el 3 de agosto era también el último día que el infame edicto de expulsión establecía para que los judíos eligieran entre convertirse o abandonar España. O sea, no, y se ve nuevamente, él quería que se escapen muchos judíos. Por eso, ¿entendieron la fecha? O sea, no quiso que Tisha B'Av esperar Tisha B'Av, pero por otro lado no quiso profanar Shabbat y por eso salió antes. Y además era la fecha que tenían que salir para ultimátum. 3. Todos los financieros que apoyaron a Colón eran judíos practicantes. Todos los que le pusieron el dinero, o secretos. Los fondos para la expedición de Colón no venían, como dice la leyenda, del dinero de las joyas que vendió la reina Isabel. Colón necesitaba el apoyo político y legal de la reina para conquistar legalmente nuevas tierras. Pero el financiamiento tenía que llegar de otro lado. Entre los judíos que apoyaban a Colón estaban, por ejemplo, el célebre Rav Don Yitzhak Abarbanel, famoso Abarbanel, el comentario a la Torá de Abarbanel. Él donó mucho dinero. Uno de los hombres más pudientes de España, el Rav Abraham Sacuto, el astrónomo más famoso de España, astrónomo, en esos tiempos, que fue quien le entregó a Colón su astrolabio y su calendario perpetuo para dirigirse. Sí. Ambas herramientas nuevas y esenciales para la navegación. Otros donantes de Colón fueron los judíos conversos, entre muchos otros, Luis de Santangel y Gabriel Sánchez. Cuando Colón llega de su primera expedición, escribe 2 cartas de agradecimiento por el apoyo brindado. Llega de su expedición, mire las 2 primeras cartas. Una a Sánchez y otra a Santangel. Colón no escribió, que eran gente que donó, no escribió ninguna carta de agradecimiento a los reyes. ¿No es lo más lógico? Sí. No, porque los reyes ni lo apoyaron, no es que fue con dinero los reyes. Pero ¿por qué los judíos y conversos españoles apoyaban a Colón? ¿Pero por qué le dieron tanta plata? ¿Para descubrir América o porque quería la ruta para llegar a la India? No, miren este dato. Este dato no lo saben. En su diario del primer viaje, libro de él, de 1492, Colón revela su increíble plan maestro. ¿Cuál era? Allí Colón escribe que con las ganancias de su empresa literaria, con las ganancias de su empresa iba a liberar Jerusalén. ¿Entienden lo que quería hacer Colón? Quería llegar a Israel y construiría allá su casa santa. Wow, ¿Qué quería hacer? América, ¿qué quería decir? No, eso se descubrió de casualidad. Él quería ir y construir el Bet HaMikdash. Sí.
y liberar a los judíos que estaban perseguidos por la Inquisición. Ah, Esto que aparece increíble, lo dice, pero no es de casualidad, lo dice Colón en su libro, repetidas veces en su diario. Sí, dice, ver aquí la página 294, te lo cita. Lo que movía a Colón a conseguir oro y riquezas, según sus propias palabras, era su deseo de financiar un gran ejército de más de 100 soldados, liberar Jerusalén de manos de los moros, que eran los que liberaban los árabes, construir allí la Casa Santa. Para los cristianos, la conquista de Jerusalén se justificaba con el fin de liberar el Santo Sepulcro. En términos cristianos, la expresión construir una Casa Santa en Jerusalén, pero algunos dicen, no, quiso decir algo de cristianismo. Si vos hablas de cristianismo no decís eso, decís liberar, como dijo, el Santo Sepulcro, por Jesús. Si vos decís construir la Casa Santa, estás hablando de Jerusalén, del Bet HaMikdash. Pero para los judíos, como bien sabemos, la construcción de la Santa Santa en Jerusalén no puede ser otra cosa que la construcción del Bet HaMikdash. La intención de Colón y de los judíos que lo apoyaron con tanto entusiasmo era que con los fondos obtenidos se iba a conquistar Jerusalén, y los judíos, incluyendo a los cientos de miles de judíos que abandonaron España el mismo día que Colón partió, porque ese era el último día que tenían que abandonar, partió del puerto de Palos, pudieran finalmente tener su propia tierra, volver a su hogar Israel y ver reconstruida así su Bet HaMikdash. ¿Entendés? Interesantísimo. Sí. Cristóbal Colón era como un mini Mashiach. Quería volver a Israel. Esta fue y sigue siendo la mayor aspiración del pueblo judío y por la cual hasta hoy seguimos rezando. Traigo un dato al final, con esto termino. Hay muchas historias fascinantes sobre la contribución del rabino Abraham Zacuto a las expediciones de Cristóbal Colón. Sabemos que Colón conoció y utilizó las tablas marítimas, era lo máximo que había en ciencia, revelado por astrónomos judíos, de Zacuto en su expedición a las Indias, igual a América, porque al final quería hacer una ruta para llegar a las Indias, pero llegó por el otro lado a América. El rabino Zacuto también fue instrumental en la obtención de los fondos para las expediciones de Colón, y fue él quien introdujo al desconocido Colón a Rabí Don Isaac Abarbanel, quien arregló la primera audiencia entre el famoso navegante y los reyes de España. Rab Zacuto hizo la conexión entre Abarbanel y Colón. Las tablas astronómicas de Rabí Zacuto salvaron la vida de Colón. Durante el último viaje de Colón a América, en febrero del 1504, su pequeña flota quedó abandonada en Jamaica. Miren, llega a Jamaica y no sabían qué hacer. Donde los nativos no querían darle alimento, ni a él ni a sus marineros. Las tablas predecían que el 29 de febrero de 1504 habría un eclipse lunar. Miren lo que hizo Colón. No le quieren dar de comer, se van a morir de hambre. Él sabía que iba a haber un eclipse lunar por la astronomía. Colón reunió a los caciques nativos y lo amenazó diciendo que si no le entregaban alimento, él haría desaparecer la luna. ¿Entendieron? Porque sabía que iba a haber un eclipse. El eclipse asustó tanto a los nativos y desde entonces respetaron a Colón y le dieron lo que necesitaba. Lo salvó. Pero no es porque era Pocus Pocus, tiene poder sobrenatural. Era porque gracias tenía el dato astronómico que en ese día iba a haber un eclipse. Y eso lo usó, porque los querían matar de hambre. Sí, precisamente estábamos viendo eso con el Rav Sakal, de que es bueno usar la astucia. ¿Se entendió? Para bien, no para mal. Sí, para bien. Hasta aquí. Sabía, Rab, que